Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. No busquen demasiado en la Wikipedia, porque depende mucho de quién está vandalizándola en ese momento, ¿no? Y realmente las cosas que ha amablemente dicho Daniel, a quien le agradezco mucho la invitación, ¿no?, de esta charla, no deben ser completamente así, cuando efectivamente, de una manera completamente anónima, mucha gente entra en tu Wikipedia y la vandaliza, ¿no? Es una reacción que uno no comprende muy bien, ¿no?, cuál es el origen, ¿no? Así que hay que ir con mucho cuidado cuando se consulta la Wikipedia, porque a veces dicen cosas tremendas. Por ejemplo, una de las cosas que dijeron es José Luis de Cañas, filósofo de Úbeda, muerto por infarto y recuerdo que un colega me llama y me dice, pero José Luis, ¿estás vivo? Creo que sí. No, la Wikipedia no es muy fiable, así que Daniel hace muy bien en no citarla como autoridad, porque bueno, realmente estoy muy sorprendido y gratamente sorprendido, ¿no?, del público que se ha reunido aquí esta tarde, ¿no? Pero no puedo dejar de tratarlo con familiaridad, y eso quizá me lo tengan que perdonar, ¿no? Rocafort es el sitio donde juegan mis nietos en el parque de Cogolló, ¿no?, y es el sitio donde venimos a recogerlos de clase, y es imposible tener aquí hoy, esta tarde, pues esta dimensión, ¿no?, de seriedad académica para hacer una conferencia. Así que me permitirán el tono distendido y el tono familiar. Bueno, realmente lo primero que tengo que decir es que ese cartel es un sacrilegio total. Ponerme a mí al lado de Masbeba es algo que, si hay justicia divina, algún día tendré que dar cuenta de eso, ¿no? Nosotros somos, y debemos decirlo con toda claridad, somos enanos al lado de ese gigante, ese coloso del siglo XX. Y efectivamente, la foto es muy cercana a la muerte, pero acerca de la muerte hay dos versiones, ¿no? Una versión
que dieron los médicos es que había muerto de gripe española. Pero alguna gente cercana ciertamente dice que en realidad murió de vergüenza. Murió de vergüenza por la humanidad que salía de la Primera Guerra Mundial. Y murió de vergüenza al regresar de Versalles, donde formó parte de la comisión alemana de negociación del tratado. Y efectivamente lo que refleja ese rostro, que no es de un pícaro, ¿no? Max Weber es un Quijote alemán, lo cual significa un Quijote heroico o un Quijote grandioso, ¿no? Es un Quijote. Lo que testimonia es un patetismo y un drama interior de naturaleza gigantesca, de la cual, evidentemente, después de 1918, la humanidad supo muy bien, ¿no? Hasta qué dimensiones había adquirido el drama que afectaba a la totalidad de Europa y del mundo, ¿no? Pero el patetismo, y es verdad, ¿no?, que ¿cómo podemos acercarnos a alguien, ¿no?, de grandeza patética? Es un problema. El patetismo de Weber es originario, le acompaña desde el principio. Es un hombre que vive realmente obsesionado por una cuestión fundamental, ¿no? Los que hemos estudiado filosofía, me imagino que muchos de ustedes lo habrán hecho, tendrán conocimiento, deben comprender lo que es para la humanidad que llega a la madurez hacia 1900, ¿no?, más o menos hacia 1900, haber dejado atrás el pensamiento de dos colosos completos, como Marx y como Nietzsche. Nietzsche muere en 1900. Nosotros, los filósofos actuales, pues ya nos damos con un canto en los dientes y hemos conocido a Habermas. Pero Habermas, finalmente, al lado de un Weber, es una persona relativamente importante, ¿no? Pero imagínense lo que es convivir con la cercanía de alguien como Nietzsche o de alguien como Marx. Esto pesaba de una manera extraordinaria sobre los espíritus de la época. Y la obsesión de Weber, desde muy joven, desde muy pequeño, es ¿y qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la misión de mi generación? ¿Qué podemos hacer después de la existencia de Marx, de la existencia de Nietzsche? ¿Cómo podemos dejar de ser epígonos, ¿no? Epígonos en el sentido de hombres cuya generación no tiene ninguna gran misión en la historia, ¿no? Esto es algo que presiona de manera poderosísima a Max Weber desde su juventud. Y presiona fundamentalmente porque el propio Nietzsche ya había organizado todo un pronóstico de que el desierto crece, de que la cultura, la gran cultura, se ha acabado, y de que en el fondo todo lo que podemos avistar en el futuro es el último hombre. Este último hombre del nihilismo, este último hombre que ha perdido toda capacidad de creatividad. Y Weber asume el reto. Weber asume el reto de no ser el último hombre, de no ser un mero epígono de esa gran generación de creadores. Pero es mucho más fácil no querer ser un epígono, es mucho más fácil no querer ser el último hombre que llegar a serlo, claro. Y la
el mayor obstáculo que tiene Max Weber en el camino por encontrar una aspiración, una forma de ser completamente nueva, es la concentración de la teoría de la personalidad en el Kaiser, en la figura del Kaiser, una figura que Nietzsche había igualmente detestado, ¿no?, al final de su enfermedad. Esto es, la teoría de la personalidad como algo concentrado en la dirección del Estado, como algo que, en cierto modo, encarnaba lo que Nietzsche había propuesto como superhombre, ¿no?, de una manera, obviamente, patética, de una manera paródica, si se quiere, pero, en cierto modo, la cultura de la época estaba dominada porque esa figura del Kaiser es la que hay que respetar. Con toda su irracionalidad demoníaca, con toda su irracionalidad casi patológica, pero era la propia de un pueblo de poetas, de un pueblo grandioso, ¿no? ¿Cómo sobrevivir a una figura tan extraordinariamente carismática que dominaba todos los espíritus y, esto es lo fundamental, que exigía que todos los espíritus fueran de una manera semejante? Es lo que se llama la época del genio, ¿no? Es una paradoja. Si Nietzsche había condenado a la humanidad a esperar el último hombre, esto es, al hombre trivial, el filisteo, el hombre domesticado, el hombre que no tenía ningún tipo de creatividad, la reacción había sido multiplicar todo lo posible la posibilidad de que alguien fuera un genio. Los genios se multiplicaron. Cuando uno ve un pequeño escrito biográfico que hace Carl Schmitt, un hijo ilegítimo de Max Weber, que se llama Berlín 1907, describe la universidad donde va. Berlín 1907 tiene un denominador común. Todos mis profesores querían ser grandes hombres. Todos mis profesores querían ser genios. Todos mis profesores querían ser personalidades únicas, singulares. Lo más importante de Max Weber es que rechaza esa opción. Y en lugar de convertirse en una personalidad genial, se entrega de un modo extraño, posiblemente único, a lo que el propio Carl Schmitt llama el ascetismo de la ciencia. Esto es, lejos de autoproclamarse como un genio para así responder al reto de Nietzsche, lo que hace Max Weber es convertirse en un asceta científico, un tipo que se entrega de una manera completamente apasionada a la ciencia. Y esto es una cosa rara. ¿Por qué? Porque en la época nada había sido más criticado que, efectivamente, el comportamiento ascético, el comportamiento escrupuloso, racional, medido, destinado a un trabajo incansable. Esto, que era la genealogía de la moral de Nietzsche, el tercer capítulo dedicado exclusivamente a la cuestión del ascetismo, esto, sin embargo, es lo que provoca el interés fundamental de Max Weber. ¿Por qué? Esto es, yo creo que es el momento de más curiosa genialidad. Porque el ascetismo, esto es, el trabajo constante, incansable, con la finalidad justamente de separarse del mundo, es muy curioso,
es el creador del elemento más importante de la historia de la humanidad, que es exactamente el capitalismo. Este desprecio que había lanzado Nietzsche contra las tesis, este desprecio contra la figura del hombre impotente, del hombre que en el fondo no tiene fuerza, no tiene energía, había provocado la mayor transformación mundial, que es exactamente la producción del capitalismo. Y esto, descubrir esto, es algo que Max Weber lanza a la vez contra Marx y contra Nietzsche. Contra Marx, ¿por qué? Porque muestra que el capitalismo, lejos, como decía Marx, de haberse producido por una acumulación originaria, que en el fondo estaba basada en la violencia, que estaba basada en el dominio de la tierra, que estaba basada en el feudalismo, que estaba basada en la explotación de los siervos, etcétera, etcétera, Weber le lanza la tesis de que en el fondo el capitalismo está construido por una acumulación originaria que hacen aquellos que solo aspiran por motivos religiosos a la salvación. Esto es, que el capitalismo, que parece que es lo más hedonista, lo más buscador del placer, lo más buscador de la riqueza, lo más buscador, eso es fruto de gente que en el fondo solo quería la salvación, solo quería la salvación eterna, no quería, esto es, que la acumulación real es fruto de un trabajo constante que en la medida en que es ascético genera beneficios que no se emplean en gastarlos, sino que se emplean en reinvertirlos y reinvertirlos y reinvertirlos y reinvertirlos. Y que aquellos que más querían separarse del mundo son los que más han logrado el dominio completo del mundo. Y que estos, a los que Nietzsche llamaba personalidades estériles, sin fuerzas, anémicas, que en el fondo no tenían ninguna voluntad de poder, estos son los que han hecho nuestro mundo. Y que lo que habían logrado hacer con eso era cambiar completamente la cultura y la civilización humana. Y esto nos planteaba el problema de cómo vivir, y este era el problema que tenían que haber atendido Marx y el que tenía que haber atendido Nietzsche, cómo vivir en lo que habían creado estos seres humanos, cómo vivir después de la construcción del capitalismo, en la medida, y este es el punto decisivo, en que esto había generado una forma de organización objetiva, una forma de organización que ya era mecánica, automática, que en el fondo no podíamos elegir como forma de vida más que integrarnos en ella. Por eso la tesis fundamental de Weber es: los puritanos eligieron ser hombres, trabajadores, profesionales, pero impusieron un mundo en el que nosotros ya tenemos que estar obligados a serlo. Nos han impuesto el destino, nos han impuesto la obligación de incorporarnos a eso que ellos crearon, pensando que en el fondo lo que hacían era generar un éxito que ofrecían a la mayor gloria de Dios. Esto que hemos visto en las películas de los americanos puritanos, ¿no?, incansables, que hasta el último día de su vida están trabajando, que al final
no le dejan el dinero ni a los hijos, ni a la esposa, ni a nadie, sino que lo dan a una fundación y lo entregan para que esa fundación siga haciendo su tarea. Esta idea obsesiva, ¿no?, de que tenían que demostrar que eran los elegidos, estos han generado un mundo en el que nosotros tenemos que incorporarnos, porque es un mundo de una fuerza, de una racionalidad, de una inmensa capacidad de expandirse, que ha acabado afectando al mundo entero. Algo que emerge en las barriadas de Manchester o en las colonias americanas de Pensilvania se expande y conquista a culturas milenarias como la China, y tiene que estar en condiciones de atenderse para cualquiera que quiera dar un paso en la vida. Y después de esto, ¿cómo vivimos? Esta es la cuestión. Weber decía que el espíritu del capitalismo, no el capitalismo, el espíritu del capitalismo, es lo que se ha acabado imponiendo de un modo que no podemos resistirlo. El espíritu del capitalismo es racionalización, es organización, es burocratización, es socialización, porque el motor que expandió la producción era mayor cantidad de clientes a menor precio, por lo tanto con una expansión de nivel mundial. Una vez que estamos en ese espíritu, podemos generar la lucha de clases, podemos generar cualquier ideología, pero cualquiera que sea la ideología tiene que atenerse a esos medios. Puede ganar Lenin, pero Lenin tiene que llegar a un acuerdo con Henry Ford para imponer en la Unión Soviética el Fordismo. Puede ganar cualquiera, los nazis, pero los nazis tienen que incorporar el sistema de organización racional capitalista. ¿Por qué? Porque esto es como una máquina que lleva su propio camino y que cualquiera que quiera rechazarla queda en inferioridad de condiciones respecto de otro que quiera impulsarla. Nadie puede despreciar esos medios racionales si quiere triunfar de algún modo. Y por lo tanto, esto acaba coaccionando a cualquiera que quiera intervenir en la historia. Y esto es lo que se ha visto, como Weber, de una manera profética, ya en 1905-1914 dijo que si gana el socialismo en Rusia, desplegará la racionalización, desplegará la organización burocrática más firme, más fuerte que se conozca, y que por supuesto estará en condiciones de entrar en colisión con los fines propios del socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el medio de la producción capitalista es un medio que acaba imponiéndose como inevitable. Ese es nuestro destino. Y eso es, en cierto modo, lo que ni Nietzsche ni Marx habían estado en condiciones de prever. ¿Cómo podemos a partir de ahí vivir cuando cualquiera que quiera desplegar su vida tiene que ser un hombre profesional, especialista, integrado en una cadena burocrática, integrado en una organización que está muy por encima de él y respecto de la cual es completamente impotente? Cualquiera de ustedes que tenga un trabajo en la vida cotidiana sabe que si entra en la universidad tendrá por encima una burocracia que lo aplastará. Si entra en un hospital tendrá una burocracia que lo aplastará. Si entra en una empresa, atención,
tendrá una burocracia que lo aplastará. Hoy sabemos que más del 25% del trabajo de un médico se va en hacer el informe de lo que está haciendo. Eso lo han visto ustedes. Llegan al médico, el médico les pregunta y el médico está escribiendo. No está mirándole a usted, está escribiendo lo que usted le está diciendo y lo que él le dice que le va. Esto significa que es el entramado organizativo del mundo lo que se nos impone en una proporción creciente. Atención, en una proporción creciente. Hoy podemos decir que las nuevas teorías pedagógicas que ponen toda la educación al servicio del sistema productivo nos vienen a decir que tenemos que estar permanentemente en una educación continua para estar en condiciones de atender las necesidades del sistema productivo. Esto significa fundamentalmente que el tiempo de deber, el tiempo que tenemos que dedicarle al deber, es creciente respecto de el tiempo de poder. Esto es el tiempo de disfrute, el tiempo de realización, el tiempo de que ya no es un medio para otra cosa, sino el tiempo en el que decimos ahora voy a disfrutar o ahora voy a tener una meta que no es el medio para cualquier otra cosa. Desde este punto de vista, Weber establece el diagnóstico de que esa forma de vida se ha convertido en una jaula de hierro. El capitalismo ha logrado generar una jaula de hierro, de la que no se puede salir. La diferencia fundamental entre todo lo que ha sucedido, porque claro, los puritanos no eran tontos, los puritanos se daban cuenta de que cuanto más puritanos eran, más ricos eran, ¿no? Y esto, por supuesto que les producía mala conciencia y tensión, ¿no? Pero desde Francis Bacon, a principios del siglo XVII, o desde el propio Calvino, a mitad del siglo XVI, hasta Henry Ford, a principios del siglo XX, ha habido una continuación de movimientos proféticos internos a ese mundo. Esto es, la consecuencia de que si eres virtuoso te haces rico, y si te haces rico dejas de ser virtuoso, se respondía diciendo, no, seamos más virtuosos todavía, ¿no? Seamos más metódicos, más metodistas, más puritanos. Pero al final nos convertimos en más ricos todavía, ¿no? Por lo tanto, pero siempre había una profecía, siempre había una predicación. Pero dice Weber, eso se ha acabado. Esas energías ya se han acabado. Por lo tanto, la renovación de ese mundo ya está. Porque hemos entrado en un mundo desencantado. Esto es, la racionalización que ha llevado consigo el capitalismo es de tal índole que ya no estamos en condiciones de escuchar una profecía más. Porque hemos visto que todas las profecías lo que hacen es empeorar siempre las cosas. Por lo tanto, no hay más profecías, no hay más carisma, no hay más capacidad de ilusionarnos con un nuevo mensaje, dice Weber. Por lo tanto, todo lo que tenemos a la mano es ser especialistas sin espíritu, especialistas miopes de su rinconcito, de su especialidad, o estetas sin corazón, dice, ¿no? Especialistas sin espíritu o estetas sin corazón. Esto, ciertamente, que es un diagnóstico que luego recoge Ortega y Gasset, ¿no? En La rebelión de las masas. Esto es tremendo, ¿no? Como forma de entender el futuro. Y Weber, que se da cuenta que este es el contenido de los últimos hombres realmente, que esta es la verificación de lo que había anunciado tanto Marx como Nietzsche,
se encuentra ante el dilema moral de qué forma de humanidad vamos a tener bajo esta situación. Y su respuesta, que creo que es interesante, es que debemos preservar de un modo radical, por encima de cualquier otro valor, el gramo de libertad que podamos generar en un mundo atravesado por esta organización mecánica. Ahora, ¿qué es un gramo de libertad? ¿Qué es un gramo de libertad? Un gramo de libertad que ilumine lo que él llama la noche polar que se nos avecina, ¿no? Una noche polar de dominio de una burocracia mundial. Weber dice que el fruto fundamental del monoteísmo cristiano, de esa misión, ¿no?, que nos impone una divinidad que impone deberes, es justamente el mundo del capitalismo. Y que ese mundo de una gran misión universal, está ahí verificado, ese se ha acabado. Y un día, Weber llega a un relato de un poeta que se llama Heinrich Heine, un poeta judío de mitad del siglo XIX, que tiene un librito de relatos que se llama Los dioses en el exilio. Y uno de sus relatos es muy interesante porque cuentan la vida de un monasterio, en pleno bosque alemán, donde se mantiene toda una disciplina estable, precisa, como es la propia vida de un monasterio. Pero una noche, un viajero que llega de manera azarosa descubre en el cansancio del viaje que los monjes, por la noche, silenciosamente, se levantan y van en procesión, se pierden en el bosque y llegan a un claro del bosque donde se entregan a la orgía más desenfrenada con las monjas del monasterio de Alba. Y están toda la noche en una orgía continua, dionisíaca, nietzscheana. Pero cuando llega el alba, como si estuvieran imantados, ¿no?, por una invasión de seriedad, recuperan los modales, se ponen sus hábitos y regresan de nuevo disciplinadamente al convento. Y este relato, y obviamente vuelven al mismo orden, vuelven a la misma estructura, vuelven a la misma ascesis. Y este relato le lleva a Weber a decir que, en el fondo, por debajo de toda esta gran misión, ¿no?, del Dios judeocristiano, ¿no?, de organizar una estructura universal con una forma vinculante de salvación para toda la humanidad, en el fondo ha sido una especie de pequeña costra o de gran costra, pero que ha dejado vivo el rescoldo de esos dioses paganos, que efectivamente los monjes con sabiduría saben reconocer y que de vez en cuando les rinden tributo, ¿no?, con estas noches excepcionales. Y entonces establece el veredicto de que los antiguos dioses, aplastados por la misión del Dios judeocristiano, regresan de sus tumbas
supuesto, esto podemos decir que Nietzsche ya lo había dicho, ¿no? Zaratustra nos anuncia el regreso de Dionisos, sí, pero Weber no dice eso. Weber no dice que Zaratustra nos hace una nueva predicación, no dice como Heidegger que solo un Dios puede salvarlo, no, lo que dice es que los dioses, esos dioses, siempre han estado ahí, no estaban muertos, estaban en el exilio. El Dios cristiano los había mandado al exilio, pero no estaban muertos. Y regresan. Ahora, ¿cómo regresan? Este es el punto. Dice Weber, habitaron el mundo griego desde la plasticidad de las figuras divinas, ¿no? Como configuraciones personificadas, ¿no? Marte, Apolo, Atenea, no regresan así, no regresan en las figuras plásticas de las personificaciones, regresan, dice Weber, bajo la forma abstracta de valores. Forma abstracta de valores. Esto es importante porque siguen siendo dioses, siguen siendo estructuras objetivas, no son humanos, son superiores a los seres humanos, pero tampoco pueden regresar en el mundo racionalista que tenemos, pueden regresar como mitos, porque no son creíbles como mitos, regresan como valores, pero como valores de un modo muy peculiar, porque son valores que se encarnan en nosotros como demonios, dice Weber. El valor no es un capricho, no es el reconocimiento de algo que te guste, no es el reconocimiento de algo que te interesa. Weber no es un romántico. El valor es el reconocimiento de una realidad, un daimon, una realidad que te invade y que acaba dominando los hilos completos de tu vida. Esto es una pasión. Y lo que dice Weber es que en el mundo del capitalismo, del que no podemos prescindir, seamos amigos o enemigos, pero el capitalismo siempre será algo que quien gane lo usará, porque es más competitivo que ninguna otra racionalidad. En ese mundo, que es nuestro destino, el único gramo de libertad que puede brotar es aquel que viene producido por la experiencia de sentirte invadido por una fuerza, que es una fuerza divina, que rige los hilos completos de tu existencia, completos, y que es experimentada por ti como pasión. Y eso es el único espíritu que nos queda. Y es un espíritu, esto es muy importante, es un espíritu que no puede aspirar a ser público. Es un espíritu que no puede aspirar a grandes manifestaciones carismáticas. Es un espíritu que tiene que ser consciente de que solo habita en ti, que no puede tener una dimensión que se imponga de manera general, porque entonces entraríamos en un sustituto de la misión, ¿no?, del Dios monoteísta. No.
es un espíritu que tiene que ser consciente de modo profundo de su pluralidad, de que estamos en un pluriversum, que es un politeísmo, que no puede entender la pasión de otro a través de la consideración de que lo divino está en mí y en el otro está lo perverso, que no puede organizarse en polaridades, amigo y enemigo, sino que tiene que reconocer la naturaleza específicamente subjetiva, privada, de tal modo que se niegue a presentarse como un carisma público. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque Weber ha rechazado lo sublime público. Dice, lo sublime público, podemos darnos cuenta de lo pésimo y lo autoritario de su existencia cuando comprendemos la manera en que se construyen los grandes edificios públicos del imperio. Eso es sublime público, porque tiene que en el fondo encarnar la gran figura carismática general del emperador o del Estado, y esto inevitablemente será autoritario. Lo que necesitamos es un sublime psíquico, no un sublime público, sino un sublime psíquico, en el sentido de que es un sublime personal, al que entregamos ciertamente la vida, al que entregamos ciertamente nuestra pasionalidad, pero al que nos negamos a considerarlo como algo generalizable o algo que en el fondo tenga que ser reconocido por algo diferente de aquello que tú estás en condiciones de acreditar que haces obedeciéndolo. Que por lo tanto no tiene ninguna voluntad de imponerse a nadie, sino solo a ti mismo. Y que no está en condiciones, en modo alguno, de exigir reconocimiento por los demás, sino solo de exigir tu acreditación en la medida en que lo obedeces hasta el final. Y esto, dice Weber, es el sitio donde puede crecer una energía para reducir, de algún modo, la racionalización del hombre económico. Porque allí donde se produce este espíritu, allí la racionalización económica desaparece. Allí tu entrega a esa realidad no se basa en el cálculo, no se basa en que vas a obtener un valor de mercado, no se basa en que vas a obtener un valor de cambio. No. Allí eres tú el que realmente te entregas más allá de todo valor económico. Pero Weber es demasiado, no es tan ingenuo para saber que efectivamente estas vidas no pueden ser vidas aisladas. Pero al mismo tiempo es suficientemente sabio respecto de la historia para darse cuenta de que tampoco pueden ser vidas colectivas, generalizadas, universales. Y propone que estas formas de vida, donde efectivamente se hace vigente una entrega a un valor que es respondido por ti, ¿no?, como pasión, solamente pueden realizarse de verdad en comunidad. No pueden realizarse en soledad. Tienen que realizarse en comunidad. Pero tienen que realizarse no en grandes comunidades, porque entonces
inexorablemente vendrán atravesadas por aspiraciones de poder, por aspiraciones de imponerse a los demás, sino que tienen que ser realizadas en pequeñas comunidades, dice, pequeñas comunidades en los que los miembros se vinculan de una manera voluntaria y están en condiciones de organizar entre ellos esa competencia de entrega a la realidad, ¿no? Por ejemplo, comunidades de todo tipo, porque los valores son de todo tipo. Comunidades científicas que, más allá de estar en condiciones de producir algo que tiene que ver con una mediación técnica o que están en una patente, se entregan a la producción de verdad, con una pasión que hace que estén en condiciones de considerar que todo aquello que hayan ya conquistado no vale nada al lado de lo que todavía queda por conquistar, ¿no? La ciencia como vocación es exactamente eso. O la política como vocación. La política como vocación, no la política del pub, no la política de los que viven de la política, sino los que viven para la política. Que son muy pocos, siempre son muy pocos. Y que efectivamente están en condiciones de generar una pequeña comunidad que está mucho más allá de la conquista del poder. Porque en realidad ellos saben mejor que nadie que el poder siempre es muy poco. Weber dice que quien entre realmente en la vida política y esté en condiciones de hacer una pequeña comunidad de vocacionales de la política tiene que saber que cambiar el mundo es tan difícil como atravesar una plancha de hormigón con el dedo. Pero ahí, en intentar eso imposible, es donde se ve la pasión, se ve el Dios al que sirves, se ve justamente la obediencia a un daimon que no te permite elegir otra cosa. Pero lo mismo podríamos decir del arte como vocación. La pequeña comunidad de artistas que está en condiciones de iniciar un camino de búsqueda de la belleza y que, por supuesto, está en ese mismo momento más interesado en acreditarse recíprocamente en la búsqueda, unos con otros, que interesado en lo que pueda ser la mercantilización de su arte, o Eros, o la vida familiar. El mundo entregado a esa estructura de subjetividad no es el hombre económico. Y, por lo tanto, es en este sentido el único que puede estar en condiciones de limitar la completa racionalización económica que ha acabado produciendo el capitalismo. Creo que Weber organizó todo su pensamiento para generar un espíritu que no fuera específicamente el espíritu del capitalismo. Y estuvo en condiciones, a mi modo de ver, de intentar lo más complejo y lo más difícil de la historia contemporánea, que fue cómo lograr que una organización que había acabado produciendo una masificación, una homogeneidad general
que había acabado produciendo un mundo universalmente entregado a esta forma de vida, no fuera respondido por un elitismo, no fuera respondido por algo que en el fondo solo concerniera a unos pocos seres humanos, no fuera respondido por un aristocratismo como el que en el fondo había desplegado Nietzsche, sino que fuera respondido por una estructura mental, personal, psíquica, que pudiera convivir responsablemente con un mundo democrático. Porque esta forma de entregarse cada uno a su propia pasión, esta forma de identificar el Dios al que sirves, es de tal índole pluralista, es de tal índole autoacreditativa, que no puede verse sometida al argumento que en cierto modo organizó Carl Smith sobre los valores. Esto es, Carl Smith decía, el mismo hecho de que nos ascribamos a un valor ya implica que quien no lo reconozca es para nosotros carente de valor, ¿no? Y por lo tanto, el mero hecho de que nosotros nos ascribamos a un valor implica que quien no se ascriba a ese es nuestro enemigo, ¿no? La naturaleza polémica de la ascripción del valor. Weber no cree en eso. Weber lo que cree es que si tú te ascribes apasionadamente a un valor, no necesitas caracterizar como carente de valor a quien no lo comparta. Porque tú no te acreditas imponiendo tu valor a todos, sino que te acreditas obedeciéndolo a ti mismo, en tu propia vida. Y por lo tanto, se genera un pluralismo que no necesita organizarse desde el punto de vista del amigo y del enemigo. No necesita organizarse desde el punto de vista de la violencia. Porque, en cierto modo, permite la organización de la vida sin necesidad de tener un imaginario de que el valor es único o de que el valor en el fondo es desconocido por quien no lo comparta. Zeus no era inexistente porque los romanos tuvieran otro dios. Acabar con la aspiración monoteísta del valor es lo que podría permitir, ciertamente, una existencia de personalidades fuertes, apasionadas, pero sin aristocratismos, sin privilegios, sin el reconocimiento de genios. Porque cada pasión es vivida por el que la experimenta como absoluta. Y por lo tanto es él, cada uno, el que tiene que identificar hasta qué punto está en condiciones de servirla. De tal modo que sí, en las organizaciones democráticas no podemos aspirar a una homogeneidad. Pero esta estructura específicamente weberiana es la que permite una organización democrática de la pluralidad y de la diferencia, sin necesidad de organizar la lucha como forma de relación. Y creo que esta manera de sintetizar los ideales, ¿no?, nietzscheanos de una vida creativa con los ideales
estrictamente democráticos, a los que aspiraba el pensamiento, en cierto modo, de Marx, es lo que constituye el lugar específico de Weber en la historia del pensamiento y en la historia de nuestra filosofía reciente. Y creo que un pálido dibujo de este lugar específico es el que, con la dificultad de estar de sabático y de estar poco entrenado, el que esta tarde he querido ofrecerles a ustedes.